Hola, Dios te bendiga, es un gusto saludarte una vez más a través de este medio. Gracias por estar viendo este video. Bienvenidos a esta serie en la cual estaré hablando un poco o de manera introductoria sobre los padres de la iglesia o también conocido como los padres apostólicos. Posiblemente para algunos de ustedes este sea un tema bastante nuevo y tengan muchas preguntas. Para otros posiblemente será un tema del cual ya tengan abundante conocimiento. No obstante, espero que esta breve serie introductoria sea de provecho tanto para unos como para otros. Antes de continuar, te invito a que puedas suscribirte al canal y también darle like a este video para saber que esta serie de temas está siendo de provecho o de utilidad para ti. No olvides darle like y suscribirte, no cuesta nada, es totalmente gratis. Quiero recalcar que aquí vamos a aprender las cosas más esenciales o elementales. Vamos a revisar las biografías o los perfiles de algunos personajes muy prominentes dentro de la edad patrística o de la era patrística, como también algunos de sus escritos. Obviamente por asuntos de tiempo y de alcance no vamos a poder ver todo lo que quisiéramos, ya que para eso hay literatura bastante amplia y precisa en relación a este tema, a la cual estaremos señalando continuamente en estos videos. Por lo pronto, este primer video solo vamos a abordar dos preguntas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un padre apostólico o un padre de la iglesia? Y la segunda pregunta es, ¿por qué leer o conocer sobre los padres de la iglesia? Para responder a la primera pregunta, es decir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un padre apostólico? He considerado a bien consultar uno de los diccionarios más importantes dentro de la academia cristiana, o por lo menos uno de los tantos, ¿no?, que es muy utilizado por muchos estudiosos. Y este es el diccionario de Oxford de la Iglesia Cristiana. Es una obra de referencia estándar dentro del cristianismo, la cual describe a los padres de la Iglesia como aquellos autores que escribieron entre los finales del siglo I y el siglo VII o el séptimo siglo. Y este lapso de tiempo se conoce como la época patrística o la edad patrística. Estos autores, continúa diciendo esta entrada, defendieron el Evangelio contra las herejías y malentendidos. Recordemos que muchos de los escritos que encontramos dentro de la edad patrística, la mayoría tiene que ver con asuntos trinitarios o cristológicos. No eran asuntos periféricos, sino que eran asuntos medulares de las escrituras. También dice acá la entrada o este artículo que compusieron extensos comentarios sobre la Biblia, explicativos, doctrinales y prácticos, y publicaron innumerables sermones en gran parte sobre el mismo tema. Exhibieron el significado y las implicaciones de los credos, registraron eventos pasados y presentes en la historia de la Iglesia y relacionaron la fe cristiana con el mejor pensamiento de su propia época. Por lo tanto, podemos decir que estos cristianos, estos primeros cristianos, estaban dando forma, ¿no? Estaban desarrollando lo que sería la doctrina cristiana, un desarrollo teológico temprano que posiblemente a nosotros en este momento nos parece un tanto pues innecesario. Y más adelante vamos a ver por qué es un error creer que no es necesario estudiar los padres de la iglesia. Quisiera citar aquí también a Hubertus Dropner, el cual dice que los padres de la iglesia son garantes de la fe verdadera que custodian la continuidad y unidad de la fe en la tradición ininterrumpida de los apóstoles y en comunión con la iglesia. Él es el maestro confiable de la fe a quien uno puede apelar en caso de duda. Aunque esta autoridad no hace que el respectivo padre de la iglesia sea inerrante en cada detalle, debe ser juzgado por las escrituras, así como también como regula fidei de la iglesia en su conjunto. Esta definición que nos da Hubertus Dropner añade algo muy importante, y es que el padre de la iglesia, estos primeros cristianos que estaban desarrollando teológicamente la doctrina cristiana, no tienen o no poseen un aspecto inerrante en su pensamiento. Eran hombres comunes como nosotros, los cuales en su momento y
en sus contextos empezaron a pensar, ¿no? Empezaron a escribir, empezaron a razonar la revelación de Dios y dieron a luz o dieron indicios de lo que el texto, de lo que la palabra estaba diciendo, considerando muchos factores propios de aquel momento. El asunto es que ellos no son inerrantes, son personas falibles como nosotros, por lo cual debemos juzgarlos o debemos contrastar sus ideas por medio de las escrituras. El hecho de que sea una persona o un personaje muy antiguo y que fue del siglo I no implica que cuanto todo dijo sea la verdad o que sea perfecto o que sea absoluto, sino que necesita ser contrastado por la escritura. Entonces debemos tener cuidado de no idealizar a estos personajes, a estos hombres, ya que podríamos caer en una especie de idolatría, ¿no? Y decir, no, pero es que lo dijo Orígenes, lo dijo Juan Crisóstomo, lo dijo Justino Mártir, entonces así son las cosas. No, podemos citarlos, podemos estudiarlos, leerlos, pero hay que contrastarlos con las escrituras. Algo que hay que tener en cuenta es que no cualquiera podía llamarse a sí mismo un padre de la iglesia. Este título fue añadido, fue acuñado por cristianos posteriormente. Hubieron algunos criterios que fueron considerados para poder llamar a una persona padre de la iglesia. Y estos criterios son la ortodoxia de la doctrina, es decir, estaban enseñando conforme a lo recibido por los apóstoles, recibido por el mismo Señor Jesucristo. Tenían una vida santa o una práctica santa, ¿no? Estaban viviendo en comunión con el Señor, daban frutos. Era una vida que reflejaba el carácter de Cristo. Era aprobado por la iglesia, es decir, la iglesia reconocía que estos hombres realmente su testimonio provenía dentro del marco, ¿no? de la enseñanza apostólica. Y número 4, debían ser personas que tuvieron de algún modo contacto con la enseñanza apostólica en cuanto a la antigüedad, ¿no? No podían ser autores muy recientes del siglo 8, 9, 10, porque ya estaríamos hablando de muchos años de diferencia entre una y otra época. Y por eso era un criterio muy importante, se evaluaba, ¿no? Qué tan antiguo es este escrito o de dónde procede este autor. Son criterios bastante importantes a la hora de llamar a alguien padre de la iglesia. La segunda pregunta que vamos a responder aquí es ¿por qué leer o conocer sobre los padres de la iglesia? Puede ser que algunos estén diciendo, bueno, ¿y para qué perder el tiempo? ¿Para qué invertir tanto tiempo? Depende cómo lo veas, ¿no? ¿Para qué me voy a tomar la molestia de leer a estos hombres, a estos escritos del ayer? Bueno, aquí quiero ofrecerte una primera razón. La primera razón es porque forman parte de nuestra historia como cristianos. A veces cometemos el error, y esto pasa muy frecuentemente, de que creemos que la historia del cristianismo se resume desde el Nuevo Testamento al día que conocimos a Jesús. Y hacemos un gran salto, ¿no? Nos pasamos por alto muchos siglos, muchas personas, muchas cosas, y decimos lo que haya sucedido entre el Nuevo Testamento, por decirlo así, ¿no? Y mi día de conversión, no es tan necesario saberlo. Ese en un caso, ¿no? Hay otros que dicen, no, a mí solo me interesa lo que ocurrió del año 1500 en adelante, de la Reforma Protestante, ¿no? Y lo que haya ocurrido antes es importante, pero no tanto como esto. Me interesa saber qué pensaron los reformadores y los post-reformadores. Esto sí me interesa. Otros podrían decir, no, a mí lo que me interesa es lo que pasó en Azusa. Para mí desde ahí empieza la historia, ¿no? Azusa, el avivamiento que ocurrió en Latinoamérica y todo esto, los posteriores avivamientos en Estados Unidos, eso sí me interesa. Lo demás, sí, pero no mucho. Ese es un gran error. Todo lo que ha ocurrido en la historia del cristianismo es importante para nosotros. Pero nos damos cuenta que una de las épocas que menos conocemos es la época patrística, porque nos parece muy distante y en algunos casos decimos eso es muy católico, como tratando de desprestigiar, ¿no?, a estos cristianos, pero realmente si no fuese por la gracia de Dios primero y segundo, si no fuese por estos hombres que fueron instrumentos
en las manos del Señor, posiblemente nosotros no conociéramos las cosas como las conocemos hoy. Así que es necesario conocer qué pensaban, qué enseñaron, cuál era su contexto, qué es lo que estaban diciendo. A continuación voy a mencionar algunas razones por las cuales leer o conocer los padres de la iglesia. Esto lo tomé del libro de Michael Haykin, el cual se titula Redescubriendo a los padres de la iglesia. Y él dice lo siguiente: que leer o conocer los padres de la iglesia nos libera del presente, es decir, nos ayuda a ver cómo otros cristianos hace muchos siglos creyeron o argumentaron. Muchas veces nosotros estamos muy absorbidos, ¿no?, por lo que está ocurriendo en nuestra época, y claro, es muy importante, pero es bueno ir al pasado, ¿no?, y ver cómo los cristianos lidiaron con las herejías, con las falsas enseñanzas, qué era lo que ellos enseñaban, a qué temas les daban prioridad, qué temas no les daban prioridad, etcétera, etcétera. Muy importante. Salimos de este congestionamiento de debates en el cual nos encontramos ahora, que recalco es importante, pero hace mucho bien, nos ayuda a ir al pasado y ver lo que ocurrió. Y lo segundo es que nos da un mapa de la vida cristiana, nos ayuda a ver cómo la doctrina cristiana se ha venido desarrollando, cómo algunos autores, algunos cristianos lidiaron con algunas dudas o preguntas que tenían, por ejemplo, con el Espíritu Santo, con la Trinidad, con la naturaleza de Cristo. Esto nos va ayudando y nos hace ver dónde estamos hoy, cómo Dios en su gracia ha ido dirigiendo la historia para el bien de su pueblo y para la gloria de su nombre. En resumen, la época patrística es muy importante que la conozcamos. Estos autores dieron una buena batalla ante las herejías de aquel momento. Muy seguramente sus escritos no son perfectos, o encontremos algunas incoherencias o incongruencias en lo que ellos dicen, pero esto únicamente refleja que son hombres como nosotros, que fueron usados por la gracia del Señor para poder lidiar con algunos asuntos que se estaban levantando en su momento. Yo les invito a que puedan seguir esta serie y así aprender juntos de esta época patrística y saber. Te invito a que puedas seguir esta serie en la cual estaremos hablando sobre los padres de la iglesia y será de mucho provecho. Por ahora estaremos tratando algunos asuntos introductorios y posteriormente ya hablaremos de personajes tales como Justino Mártir, como Atanasio, como Ignacio de Antioquía. Todo esto nos va a ayudar a tener una perspectiva tal vez no profunda y detallada, pero sí una perspectiva más amplia y que nos va a motivar a ser como Cristo, a vivir para Él y a conocer su palabra. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Te invito a que puedas suscribirte, dejar tu like, y si tú sabes de este tema o tienes alguna pregunta, la puedes dejar en los comentarios, estaré pendiente de leerlos. Será hasta la próxima, que Dios te bendiga.